Amén. El tema de esta mañana, hermanos, es un tema que no vamos a decir, wow, qué tema tan controversial, o qué tema más difícil, o qué tema más para dialogarlo, más, como le quisiera decir, más tan privado, tan controversial, porque es algo que se va a hablar de algo muy privado. Pero déjenme decirles, hermanos, que el tema de la clase es la pureza sexual. Pero esta clase no la voy a tratar con el mundo, sino que la voy a tratar con hermanos. Así es que desde antemano les digo, no es difícil, porque todos conocemos de la palabra de Dios y conocemos en el mundo que estamos, conocemos quizás en el pasado, cuando no éramos cristianos, vivimos una forma irreverente en el aspecto de la sexualidad ante los ojos de Dios, pero ahora reconocemos y cada día vamos aprendiendo más y más cómo es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y voy a pedir para entrar en el tema a hermano Munguía, que nos lea la verdad central. Dios nos creó como seres sexuados y nos ordena que seamos sexualmente puros. Amén. Dios nos creó como seres sexuados y nos ordena que seamos sexualmente puros. Ese es el tema. La verdad, esa es la verdad central. Dios nos creó como seres sexuados y nos ordenó que seamos sexualmente puros. Cuando vemos la verdad central, nos vamos al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre. Creó al hombre en primer lugar, pero después dijo, es necesario que haya una varona. Y ¿qué hizo? Una mujer. Y creó a Eva. Eva era el complemento de Adán, y Adán era el complemento de Eva. Y de esa misma naturaleza, de esa misma forma, Dios creó los animales, cada uno con su parejita, con su pareja, macho y hembra. Dios creó macho y hembra. Vamos a hacer el vestido como bonito, ¿verdad? El pelo largo. Oye, el pelo largo. Qué linda la naturaleza de Dios. Gloria a Jesús. Ok. Dios creó, por eso que dice, Dios creó como seres sexuados y nos ordenó que seamos sexualmente puros. Aleluya. Y fíjense qué bonito es la creación, de que Dios creó un hombre y una mujer. No creó un Adán y dos Evas. No creó dos Adanes y una Eva. O sea, Dios fue desde el principio, ha sido bien recto. Lo que pasa que en el mundo el ser humano ha venido cada día destruyendo lo que Dios creó, el plan de Dios. ¿A través de qué? A través del pecado. ¿A través de qué? A través de la influencia del mundo. ¿A través de qué? A través de los pensamientos y los deseos que hay en el ser humano. El versículo clave es 1 Corintios 7:2. El hermano Julio. Pero a causa de los fornicaciones, cada uno
propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ok, hermano Elías, vamos a hacer una pregunta acá. Dice la pregunta para usted, ¿qué es impureza? Impureza es hacer lo contrario que Dios exige de nosotros, que no contaminemos con algo que está prohibido para nosotros como cristianos. Somos separados para Dios y no vamos a hacer lo que las demás personas que no conocen a Dios hacen. Impureza, vamos a decir, la fornicación, una impureza. ¿Perdón? La fornicación, una impureza. Impureza porque no somos puros, tenemos que ser puros, tenemos que ser apartados para Dios. O sea, no contaminar, que es lo que Dios decía después de que no se contaminaran como las demás naciones. Entonces nosotros como cristianos también tenemos que ser mismos, separados para Dios, no contaminar. Por lo menos lo que dice ahí Pablo, que cada uno tenga su propia mujer a causa de las fornicaciones. Si no es así, estamos contaminando, ya no estamos puros para Dios, no estamos separados para Dios. Ok, entonces la impureza, en otras palabras, es algo que está fuera del orden y del temor de Dios. Ok, eso es impureza. Y pureza es todo lo contrario, todo lo que está legalmente bajo las normas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es porque estamos entrando en el tema para ir respondiendo algunas preguntas de una vez también. Sí, profundizando más ahí a la palabra que es impureza. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que no se mezclara con la sexualidad de los demás pueblos, ¿verdad? Como en Canaán y con lo que tienen en Egipto. Con estos pueblos se metían hermanos con hermanos, padres con hijas, suegras con yernos, y los que eran más a fondo que se metían con animales, también los hombres con animales. Entonces todo esto Dios le prohibió al pueblo de Israel que no se mezclaran con esa clase de sexualidad, que respetaran sus familiares, que no vieran la desnudez del padre, ni la madre, ni el suegro, ni el abuelo, ni de la hermana, etc. Que Dios le daba a su esposa o esposo que se mantuvieran con esa pareja que Dios le daba. O sea, ¿usted cree, hermano Rosalío, que en ese tiempo, si digamos, un hijo veía a la tía desnuda y le daban deseos de estar con ella, lo hacía? Sí, en lo impuro sí lo hacían, pero Dios le prohibió eso al pueblo de Israel, que no hiciera eso. Porque ya ante los ojos de Dios ya era pecado, ya tenía que ser excluido del pueblo de Israel, del pueblo si estaban ya cometiendo este acto del pueblo. O sea que el pueblo que estaba alrededor de esta nación, del pueblo de Israel, vivía una vida loca, corrompida, destructora. No tenían reglas, no tenían moral. O sea, la regla era lo que ellos hacían, eso estaba bien. Esa era la regla de ellos. Si yo lo hago, lo disfruto, está bien, está bueno. Entonces, ese tema, el hermano lo profundizó. Había alrededor contaminación, había mucha maldad que a Dios no le agradaba. Eso no era agradado ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió al pueblo de Israel? Que no se contaminara o que no hiciera todos esos actos vergonzosos que los demás pueblos hacían. ¿Y por qué sería que Dios les exigió eso? Porque ya Él los había separado como un pueblo santo y ya la santidad de Dios no va con ese pecado. Ok, Dios los había separado como un pueblo santo, un pueblo escogido, sacado de allá de la inmundicia para ser príncipes, para vivir bajo la voluntad de Dios. Ok, ahora bien, en nuestros días sabemos que estamos rodeados de un mundo lleno de tanta maldad y de pecado.
que si usted ve, ya sea por medio de comunicación, o si usted ve quizás en los parques, en diferentes lugares, cómo se ve la inmoralidad sexual. Entonces, Dios, así como ordenó al pueblo de Israel, nos ha ordenado a cada uno de nosotros. Nos ha escogido y nos ha sacado del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos ni debemos de actuar conforme el mundo actúa. Dios nos ha sacado para que seamos diferentes. O sea que, hermano Julio, ya no tiene que vivir la vida que vivió allá en el pasado. Ahora viene a ser algo diferente. Aquí se practicaba todo tipo de maldad, todo tipo de inmoralidad. Iba alguien ahí, le gustaba, se la cuenteaba, y si accedía, pues también la frecuentaba. O sea, en otras palabras, lo que pensaba, lo hablaba, lo maquinaba y lo hacía un hecho. ¿Por qué? Porque no tenía el temor de Dios. Pero ahora Dios, igual a este pueblo, nos dijo: salid de ahí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Ahora somos diferentes. Entonces, Dios quiere a un pueblo sano, honrado y puro delante de Él. Dios le estaba hablando para que dejaran toda impureza, para que no practicaran aquello. Ahora bien, vamos a entrar a la otra pregunta, y como les digo, con esta pregunta nos estamos contestando a muchas preguntas que me van a hacer, o que me iban a hacer. Diga, hermano. No, perdón, ya se definió lo que es la verdad central. Ya miraron la palabra sexuado, ahí hay una palabra importante dentro de la clase. Okay. Chequearon la definición de sexuado. No. Ok, porque si usted ve la verdad central, dice: Dios nos creó como seres sexuados y nos ordena que seamos sexualmente puros. Y hay dos connotaciones bien importantes, hermano. Y uno es que el diccionario sobre sexuado significa que tiene diferenciación fisiológica del sexo. En pocas palabras, la palabra esta dice la diferenciación fisiológica del sexo. ¿Y qué es fisiológica? Digo yo, bueno, tenemos necesidades fisiológicas, entonces me fui a la palabra fisiológica y mire, se va a ir de espalda lo que dice la palabra fisiológica. Ciencia que estudia los órganos. En pocas palabras, nosotros como seres humanos tenemos que tener diferencia para qué se usan los órganos. Y el órgano sexual ya está diseñado cuál es el del uso sexualmente hablando. ¿La está captando? Por eso la clase habla sobre la pureza sexual. Y la pureza sexual es hablar de tu privacidad y de mi privacidad, que nadie lo sabe. Cómo yo actúo en mi sexualidad con mi esposa y viceversa. Pero ahí lo que está diciendo que usemos, el hombre sexuado sabe distinguir qué órganos se usan para la sexualidad, sin entrar en muchos detalles. Sí, porque el apóstol Pablo decía que cada miembro tiene su función. Entonces, ahí es una palabra más amplia. Cada miembro tiene su función. O sea, cada miembro del cuerpo tiene su función. Correcto. Entonces, el homosexualismo... Mi mano derecha tiene la función de escribir porque no soy izquierdo. Ajá. El homosexualismo, si el hombre, los homosexuales saben que están mal, hermano. Porque qué órgano, sin entrar en profundidad, solamente así sobándolo, qué órganos usan ellos para tener una relación íntima. Ya usted sabe. Los dos hombres que hacen ahí juntos. La llave es para el candado y el candado para la llave, pero dos llaves, ¿qué hacen? Entonces, la pureza sexual es íntimo y Dios se está metiendo hoy en día.
lastimosamente la iglesia no absorbió lo que era hoy la invitación que se le hizo. Dios se está metiendo hoy en nuestras recámaras, en nuestras habitaciones. Y aunque no se diga todo, pero Él se está metiendo porque Él es el dueño aún de nuestra privacidad sexual. Por eso decía al principio que Adán y Eva, dos personas creadas por el mismo creador Dios, pero las hizo diferentes, una para el otro. Por eso decía, no hizo dos Eva para Adán, ni dos Adán para una Eva. Dos candados o dos llaves. Ajá. Hizo uno y uno. Y los animales también, Igual. de esa forma. Pero si entramos en detalle, un pastor decía, a veces el animal es más entendido que un ser humano. ¿Por qué decir? Porque él trataba y ponía, dice, si yo pongo un balde con agua ardiente, no agua que hierve, sino que guaro, licor, ese no se lo va a tomar. No huele. Lo huele. Y el ser humano, de una vez. Déjame probarlo. Dije, no. Ajá. Adentro. Entonces, y si vemos, el ser humano actúa de una manera tan, ¿cómo le quisiera decir? Tan baja al nivel de los animales. Porque no estamos. Ok, ahora bien, vamos a entrar a otra pregunta y para esta al hermano Marlon. Hermano Marlon, ¿qué es la sexualidad? Creo que es un juguetito del hombre. Es la manera que el hombre, hermano. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, sin salirme de la pregunta, que ya mi cuerpo sufrió cambio. Ya yo lo que quería era ponerme en acción. ¿Qué significa eso? De que ya Dios nos diseñó de esa manera. La sexualidad creo que son dos cosas bien importantes dentro de la vida. Es una de las maneras de reproducción. Porque sin tener relación sexual el hombre no se podría haber multiplicado. Es una manera que Dios usó para la multiplicación de la raza humana. Y lo segundo, nos da placer. Que nadie me diga a mí que se quiere casar porque quiere pasar aburrido, no. Para que le planchen, para que le hagan la comida. No, lo que quiere es... Todo eso va a incluir en el paquete. Ahí va incluido en el package. Pero yo pienso que son dos razones importantes. Uno, dentro del matrimonio, una de las cosas que nos atan para toda la vida es eso, el sexo. No porque me cocina bien, me plancha bien, porque el sexo es disfrute, es plenitud, tiene su magia. Para mí esas dos cosas importantes, reproducción y placer. El que me diga lo contrario, pues no es de este mundo. No está aquí, por uno mismo. Ok, entonces, ¿qué es la sexualidad? Imagínense que a Adán le hubieran dado deseos sexuales y Dios no le hubiera hecho a Eva. ¿A quién hubiera andado buscando? Dios creó los animales. Yo me imagino que le dieron deseos, por eso Dios dijo, no es bueno que esté solo. Ajá. Porque está mirando y me imagino que... Ok, todo el ser humano fue creado y Dios dijo procrear. que es la sexualidad. Pon a trabajar eso y ten hijos. Y antes de hacer a Eva, ya lo creó como él es, como nosotros somos. Sí, no vino después y le puso algo extra ahí. Ya lo había creado. Que ya antes no sabía de que él tenía el plan de que la tierra iba a ser producida y la forma cómoda de ser reproducida. Multiplicarse. Entonces ya él tenía el diseño y su mapa cómo iba a hacer al hombre, qué tenía que hacer su pareja para multiplicar. Porque no iba a ser del aire que iba a funcionar. Como dice el hermano Marlon, cuando él tenía cierta edad, él ya sentía deseo.
él sentía ya el apetito, lo mismo usted. Y a lo mejor por eso es que ahora tiene hijos. Y no se conformó con tener un hijo. Tuvo 2, 3 y tiene idea de tener otro. Diga, pastor. Sí, yo pienso, ¿verdad? En la palabra sexualidad es la que está definiendo, Sí. ¿verdad? Entonces, sexualidad es plural y sexo es singular, que es diferente. Entonces, sexualidad es la que, como usted se viste, como usted anda, la sexualidad. Cuando decimos sexualidad es eso, la vestimenta, cómo usted se viste, una mujer que se vista con una faldita corta y hermano descotado, esa es sexualidad. Eso es sensual. Sexualidad. Sensualidad. La cambia usted porque la Biblia no lo dice Porque así. sexualidad ya es algo órgano íntimo. Entonces, sexo es órgano íntimo, ya es el acto, es el acto. Es el acto, ya el sexo es el acto. Sí, este tema es bastante profundo y ya si nos metemos ahí en eso de la sensualidad, en eso del vestuario, Sensualidad es una cosa que imagínese el hombre ve a una mujer con faldas hasta acá o hasta acá pasar, ni la mía. no llama mucho la atención. Ve a una mujer que va con una minifalda, hasta se chocan en los rótulos, dice el pastor, porque nunca va volteada hacia atrás. ¿Se lo leo? Sí, la palabra sexualidad. Sexualidad, pastor. Dice conjunto de condiciones anatómicas Ahí está, y fisiológicas. Ahí está, porque Fisiológica es el sexo, la parte anatómica y fisiológica que caracterizan a cada sexo. O sea, que lo define ya por su órgano, por su condición estética. lo abarca todo, vamos a hablar sexuales. Sí, ahí aplica bien, fíjate lo que dijo el pastor. Porque si yo soy hombre, ¿verdad? Y yo tengo estamos aquí solo adultos, ¿right? Entonces yo soy un hombre, yo tengo mi aparato reproductivo sexual como un hombre. ¿Qué hago yo vestido de falda? No, vamos a ver, Es que eso es la lo que está mujer. Para la mujer usted tiene que tener un momento sexual, va usted exhibiéndose usted, eso es sexual. Pastor, es que pero la mujer es diferente, yo no voy a decir que un hombre se va a vestir de No, pero es que entonces mujer, usted no. mismo dijo y ahora no entiende lo que sexual. dijo. Ok, es la anatomía. Sí, En van pocas palabras, las dos cosas. el ser humano, pastor, distingue que si yo soy hombre, me vista como hombre. Claro. Esa es mi anatomía, Ese es. es la parte estética. Pero ¿qué me dice usted? Que yo soy hombre y me visto como mujer. No pega. Somos ahí donde entra que somos sexuados. Es diferenciamos. Dios nos dio esa capacidad de diferenciar. Que yo me debo de vestir como hombre y como mujer. Por eso dice en psicología que el niño después de los 6, 7 años distingue su sexualidad. ¿Cuál es su área? Si es masculina o femenina. Si tú ves al niño después de los 7 años, según psicología, después de 7 años haciendo cosas de mujer y él es varoncito, hay que ponerse arisco, porque las cosas andan mal. Se lo dicen en psicología. Como digo, esta clase, sí, dígame. Y, o sea, bueno, como dice él, y si es varón y después que ya se ve que anda con otro niño, que trae así o es que Acuérdense que los demonios adentraron al mundo después que el hombre cayó y ahí vino con el paquete. ¿Oyó? Vino con el paquete. Entonces el padre es responsable de estar pendiente de la custodia de ese niño. Acuérdese que el sembrador sembró trigo, pero se durmió y vino el enemigo y sembró cizaña. Pero en aquel día Dios no quiere la cizaña, Dios lo que quiere es el trigo. Así es que velemos. Y nosotros como cristianos, yo oyendo una enseñanza al respecto, en la vida, o sea, como el hermano Malo, hay demonios específicamente que se introducen
a las personas de diferentes demonios. Hay demonios sexuales que entran directamente a la mente y le controlan el cuerpo al ser humano, sea varón o sea hembra, y le cambia las hormonas, le cambia el deseo sexual a la humanidad. Eso lo tienen controlado, pero son demonios que le entran a la mente primero y entrando a la mente controlan todo el cuerpo del ser humano. Ahí es donde hay cambios en la mujer y en el hombre, aunque sean niños o sean adultos. Y ahora está de moda, hermano. Está de moda, por eso. Está de moda el homosexualismo y el lesbianismo. Eso es una moda lo que hay. Ahora, ¿qué dijo este maestro que me gustó? Que nosotros como cristianos estamos obligados a orar por nosotros mismos y por nuestros hijos y cónyuges para que esos demonios no vayan a entrar a nuestra mente, para tener las puertas bien cerradas para que no vayan a entrar a nuestra mente, a proteger a nuestros hijos, a nuestros cónyuges con oración y ayuno. Hermano Elías, léame Jeremías 6, 19, 19. Dice así: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, dice, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Óigase bien, ahí entramos a lo que es el pensamiento. Oiga tierra, dice. Oiga tierra, dice, he aquí yo traigo mal. He aquí yo traigo el mal sobre este pueblo. Sobre este pueblo. El fruto de su pensamiento, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y aborrecieron, no escucharon mis palabras y obedecieron mi rey. Y esas palabras que olvidaron y no obedecieron fueron las primeras que Dios le dijo cuando salió el pueblo de Egipto. Están en Levíticos 18 del 24 al 30, de lo que ahí se está refiriendo, que no se escuchaba. O sea, que Dios nos advierte, pero ¿sabe qué? El pensamiento es el que nosotros debemos de saber administrar, o es el que debemos de tener cuidado con él. Porque voy a poner un ejemplo. El hermano Lucas está sentado aquí, pasa una muchacha con minifalda, el hermano Lucas se la queda viendo. Él es un anciano ya y la esposa es una anciana y dice, wow, Está fuera de servicio. ajá, mi esposa ya es una anciana. Entonces, y ya empieza a ver esa muchacha y ya no solo la vio, empieza a maquinar, empieza a quitarle su camisa, empieza a quitarle su ropa y ya la está viendo desnuda. O sea, ese pensamiento lo está induciendo o lo está llevando a hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, y al verla le dice, wow, qué linda te ves, y empieza a enamorarla. Le dice, Jesús te ama y a mí me gustaría amarte también. Vale que no estamos de onda, y si no, ahí mismo está que no podemos. Vuelva a repetir. No copien eso para decirlo en la calle, ¿no? Y si alguno de los caballeros lo dice, dígale al pastor. No, pero y el maestro que está Guillermo le enseñó, vamos a No, yo estoy llevando la enseñanza. Yo lo que quiero es que abramos nuestra mente y pensemos. O sea, hagamos uso del pensamiento en una forma adecuada y bajo la voluntad de Dios. Diga, hermano Nora. No, que yo creo que, me imagino que lo que el pastor quiso haber dicho por la palabra que usted escribió ahí es que lo que él dice, él lleva N, sensual, y esa no lleva N. No. Esa ya significa otra cosa, sensual es una cosa. No, que sensual es sensual otra es otra cosa. Pero tú lo que querías era eso.
Ajá. Ya la definió. Pero sí, él tenía razón con la sensualidad. Sí, porque ustedes saben la la forma parte como estoy. exterior y la interior. Ok, estamos en la cosa del pensamiento. La ve, la desnudó, le dijo algo, y si la muchacha es de la, como dice Proverbios 5, de miel dulce, Ay, sí. de la que destila el panal, le va a coquetear. ¿Y qué va a pasar al coquetear? Entonces, digamos, la muchacha va a trabajar a un restaurante. Lucas la vio que se metió al restaurante. Ahora voy a ir a cenar ahí. El pensamiento ya va. Ahí ella trabaja. Llega a cenar, se sienta y empieza a decirle, tal vez viene una viejita a atenderlo, una viejita que está ahí de mesera también. No, mándeme a fulano, mándeme a esa muchacha. Ya el pensamiento va. Cuando llega empieza a hablarle bonito. Cuando se va, en vez de dejar lo requerido por la ley del tips, deja más. Le dice, ¿me puedes regalar tu número de teléfono? ¿Para qué? El pensamiento. ¿Qué hay que hacer con Lucas? Miren la experiencia. Tiene experiencia de maestro, mire. Y ya va a frecuentar más el lugar. Hasta conseguir el objetivo. Hasta lograr el objetivo y caer bajo la maldición de Dios y caer en un esclavo del pecado y del enemigo. Pero ese no es un cristiano. ¿Pero qué hay que hacer con Lucas? Vamos a hablar en todos los ámbitos del mundo, porque aún en el cristiano, hermano, fíjense que yo conozco algunos. No, pero si ya lo dijo, Cristo te ama y yo quisiera amarte. Oh, Quiere decir que cristiano va a Quiere decir que cristiano Por eso es que Dios nos... pero no te roca de salvación. Él no es un cristiano, dice hermana, es que es un cristino, no un cristiano, es un cristino. Okay. Por eso es que Dios advirtió al pueblo que no se contaminara, que no se metiera eso, que no viviera. Pero aún el pueblo, estando ya en los caminos, en las reglas que Dios le había marcado, él practicó el pecado que Dios le evitó y por eso lo castigó. ¿Y saben qué es el problema hoy en día? Que muchos hacen unas cosas, hacen otras y dicen, nadie me ve. Sí, mi esposa dice que yo soy cristiano, voy a la iglesia. Ella no se va a enterar, ni sospecha. Ni sospecha que yo mando mensajitos así de vez en cuando. Ahí en el Facebook, en Instagram, en WhatsApp. No, y ¿sabes qué es lo más curioso, hermano? Hermano, ustedes saben que a veces no se actúa directamente, se está actuando directamente. Por ejemplo, si alguien tiene un Facebook y dice, se acuerda del tiempo pasado y sabe que esa frase las usó en otros tiempos y aquellas personas las escucharon en otro tiempo pero ahora no, y dice, por ejemplo, qué lindo es ver la luz del sol. A lo mejor no me estoy explicando, pero a lo que quiero decirles es que se expresa en una forma, hace un texto y este texto lo entiende alguien que compartió esta vida en el tiempo pasado. En doble sentido. Como dicen, lo voy a escribir aquí y lo va a entender fulano. Y está pendiente a ver cuál es el comentario que va a escribir el otro. Porque alguien tiene que corresponder a ese comentario. Yo no sé si estoy abriendo la mente y voy a traer problemas, o yo no sé, pero ustedes saben que el enemigo es bien astuto. Hay un pasaje en la Biblia que dice más engañoso que todas las cosas del corazón, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Y dice que Dios conoce la intención del corazón. Si usted me dice a mí que usted puso un mensaje ahí abierto y la intención dice, no, es para pasar el tiempo,
Dios conoce la intención de uno. ¿Qué estás buscando? ¿Tiraste el anzuelo con carnada y para qué? Para ver que, para divertirte, no, para ver que cae. Pero yo tengo a mi esposa, está incorrecto, es una falta de inmadurez. Y sabe, uno tiene que ser maduro, hermano. Yo antes abrí un Facebook ahí, pero me empecé a meter en todo eso, pero después dije, no, esto me va a traer problemas. Porque ya vi cositas que no eran de acuerdo a mi vida actual, a mi vida con mi matrimonio. Entonces digo, no, paro. O sea, yo creo que el foto mío está ahí, pero ya hasta de la clave me olvidé. Así es que a veces en mi correo electrónico, no está, no lo puedo borrar porque no sé la clave. En mi correo electrónico, ahí llegan muchas solicitudes, pero no puedo entrar a ver nada ahí. No, es que nosotros como hijos de Dios debemos acatar porque la palabra de Dios y Dios nos dice a través de ella. O sea, tenemos que ir adelante de Satanás, no que vamos a ir detrás de Satanás, entonces solo sufriendo vamos a pasar. Rebotando como el borracho. Ajá, pero si nos vamos un paso adelante de Satanás, muchas veces nos vamos a reír. Pobrecito Satanás. Fíjense, hermano, que no hemos entrado todavía. Ok, el pensamiento, hermano, es importante que tomamos control de él, porque ahí es donde empezamos a maquinar. Eso va a nuestro corazón y empezamos a actuar. ¿Tengo una cosa para corregir esto? ¿Se podrá corregir? Sí. ¿Cómo? Bueno, de una forma que se puede corregir es someterse a la voluntad de Dios, tener el temor en Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que disfrute la mujer de su juventud, no la que vivió ya, sino que así como la disfrutó cuando usted conoció a Flor, estaban entre los 16 y 19. Él amaba y dijo, wow, esa jovencita sí va a ser para mí. Ese deseo, ese anhelo, esa pasión, tiene que vivirla ahora. Los años han pasado, pero es su esposa. Y usted la eligió como esposa para vivir con ella. O sea que ya no tiene que andar como el gorrión. No. Y saben, una de las formas que el enemigo usa con los ministros, con los líderes, con un siervo de Dios, es ponerle a una mujer una falda ahí, o una minifalda, si no cae con la falda, con la minifalda, y si no, pues se va a la playa. Pero Jesús dijo que ya nada más con ver, ya habíamos pecado. Entonces, ahí hay un problema bien grave, ¿verdad? Con esta persona que pone su mirada así. Porque... Sí, lo que sucede es que dice un pasaje en la Biblia que dice que las aves vuelen sobre ti, pero que no hagan nido. Porque el pensamiento puede venir, siempre pasa por situación. Usted puede salir ahora mismo y usted ve, había una iglesia brasileña, que ser cristiano en una iglesia brasileña, hermano, era tremendo, porque todas las mujeres voluminosas, vestidos pegados, hermano, y hermanas lindas, porque tú sabes que la brasileña es mezclada. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? ¿Cómo tenía que salir huyendo? Porque la vista te jala a la mujer. Entonces uno tiene que tener cuidado. El hombre tiene doble peligro porque el hombre es el principiante en una relación. El hombre tiene que hablar para que haya una relación, no la mujer. Aunque ahora en día ya las cosas se han invertido, pero en lo natural siempre el hombre es el que habla para organizar una pareja. Y entonces si uno ya mira todo aquello, el instinto del hombre jala, conecta. Es nosotros. No es que el apóstol Pablo dijo, porque yo no entiendo que lo que hay en mí, hay una ley que es más fuerte que mí, que es la ley del pecado. Porque haciendo lo bueno no lo hago, sino que hago lo malo.
Y me doy de cuenta, dice, que hay una ley más profunda. Y esa es la lucha que tenemos nosotros los cristianos. Tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios aquí en nuestro corazón. Pero en medio del camino aparecen tantas cosas que tenemos que luchar contra eso. Si no nos lleva el diablo. Pero el Espíritu Santo no lo redarguye cuando Claro, está ahí. Pero El hay Espíritu Santo es nuestro ayudador. allá la tenemos nosotros. Wow, hermano, ahora hay que tirar. Bueno, hermano no le dice la llave la tenemos nosotros, pero ustedes saben, damas, que a veces, como dijo el pastor, en la forma sensual, ya sea de vestir, de caminar de las mujeres, está trayendo la mirada. Y como dijo el hermano Elías, con la mirada ya peca, pero como dice, no dejemos que hagan nido. Porque eso viene a la mente, viene al pensamiento y ya empezamos a querer hacer las cosas como las vamos maquinando. Y ustedes saben que el pensamiento es tan cosa seria que hace las cosas tan perfectas. Ajá. Sí, hermano Irene. Si somos cristianos de verdad, aunque ande como ande la mujer, y si uno en verdad está buscando de Dios y es una persona que sabe que dejó el mundo atrás, como usted dice, el viejo hombre, no debe de mirar, el que venga como venga, si está pendiente a Dios, de verdad, no va a fallar nunca. Eso, hermana Irene, danos cierto, cuando somos hijos de Dios, somos diferentes. Y el Espíritu Santo, como decía, el enemigo es tan astuto que busca hasta lo más grande. Por eso, hermano caballero, trate, hermana dama, trate de que la relación familiar esté bien, esté perfecta. Porque si no hay una relación buena dentro de la familia, no va a haber una relación buena delante de Dios también, porque estaremos fallando. Y fíjese, hermano Guillermo, que hermana Nora tocó un buen punto, y es que la inmoralidad, muchas veces creemos que el hombre es inmoral nada más en su mente. Las mujeres también tienen sus problemas, que codician a los hombres. Digo yo, porque aquí la ley es pareja, ahora no se nos tomaba la costilla del hombre. Las mujeres también, si no están muy pegadas con Dios y no se somete a Dios, hermano, se la lleva el diablo también. Oiga, lo que dice Marisa, Nos vemos porque Dios nos dio los ojos para ver. No detenemos allá a codiciarlo. Pero no tienen también ese ataque en la parte mental. Solo ven, sí, también. Solo ven y lo Qué contemplan. bonito, ya por lo menos yo, ese es mi sentir, qué bonito lo hizo Dios. Y sigo caminando y no me detengo, querida. Eso es lo que Mauricio a veces me pregunta a mí. Ustedes no, yo le digo, no, nosotros no tenemos eso. Yo siento que nosotros no tenemos eso porque yo me doy cuenta que si ustedes pueden ver a una mujer, la miran desde la cabeza hasta los pies. En cambio, yo siento, no sé si habrán diferentes, ¿verdad? O somos la mayoría de mujeres o todas las mujeres así, que uno no se va a detener. No, uno no tiene que ver. No, porque como dice Marisa, que lo contemplan, wow, qué guapo. Alaban de paso. Ay, Dios mío. Yo no sé de qué. ¿Cuál es el tema de esto? Tiene su marido y su jaca. sí, porque es eso para orar por ese grupo. Sí, a los cristianos también. Pero deben de tener sus ataques, creo. Pero no todas, como dice la hermana Nora, a mí no me pasa eso, pero no todas son iguales, porque hay quien que esperan que les hable y hay otras que no esperan que les hable. Es que entre la mujer hay diferencia en el hombre con el hombre, porque la mujer espera que le hablen y el hombre es el que habla. Y ahora esta, la atracción por el hombre, porque siempre tiene está ya en la mujer que espera. Vamos a lo que vamos a hacer, hermano Guillermo, a las 12 terminamos y la continuamos el otro domingo.
¿Te parece? Está interesante. Amén, hermano. Sí, hermano. Ok, ya llegó mi esposa. Ya por eso lo veo que toma café. Una pregunta ahí. La inspiración se acabó. Una pregunta. Ok, Una pregunta, Yesenia. No. Vamos a ver qué nos Estamos de dice. acuerdo en ese punto, hermano mío. Estamos de acuerdo porque aquí estamos aprendiendo. Lo que dijo la hermana Buena es importante. La mujer mundana actúa diferente a la mujer cristiana. Ustedes porque le sirven al Señor. Hermana María. Pero que uno ha estado fuera también. Mire mi trabajo, había una muchacha, era dominicana, y cuando ella llegó, mire que llegaba de la agencia, ella le decía esto, le decía al otro, yo le decía, mira, le digo, tú trabajas en esta área, yo estaba antes que ella ahí, tú trabajas en esta área, compórtate como una mujer, porque entonces ellos vienen de la agencia y van a ver que todas las que trabajamos aquí les somos iguales. ¿Y qué? ¿Era coquetona o qué? Malcriada y coquetona y de todo. El paquete completo. Sí, y yo le tuvimos que decir porque entonces ellos iban a venir y nos iban a faltar el respeto a nosotros también, pensando que todas las que estábamos en esa área, que éramos como 5 mujeres, El temor del Señor hace la cabeza. pero yo todavía no venía a la iglesia tampoco. Oh, no era cristiana, No, o sea, entonces, todo tiene Gracias, hermano. Es que lo que pasa es que como la mujer, como el hombre, tiene que estar sumisa a su compañero. O sea, desde que venimos a los pies de Dios, debemos de saber que ya aquello de afuera, que ya el vecino, que ya aquel que vemos casi todos los días, eso no nos pertenece a nosotros. ¿Qué papel juegan los demonios en esto de la sexualidad? Antes de entrar a eso, porque los demonios usan mucho, y ahí vamos a entrar en lo que dice usted, hombre con hombre, mujer con mujer, y la depravación, que ya en el mundo, con animales. Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, una depravación. Una depravación y las consecuencias que trae todo eso. Yo quiero decir algo, ¿verdad? La enseñanza está muy bonita, hermano. Esa enseñanza es para prevención de la iglesia. Prevención de la iglesia, no vayan a malentender. Prevención de la iglesia. No es porque la iglesia en sí, un cristiano, practique tales cosas. Se está previniendo para que no vaya a caer en un error de eso. Si la está practicando, tiene oportunidad de saber que lo que está haciendo. Y si hay alguien que la está practicando, pues allí, póngala ahí. Lo que dijo usted, pastor, es una gran verdad. Fíjense que los actores estos profesionales, que son actores de Hollywood y todo, dicen que cuando llega la andropausia, muchos de ellos están convirtiendo a homosexuales. Yo dije, bueno, yo estoy entrando en la andropausia, yo no siento ningún cambio, yo me siento macho. Pero entonces, ¿cómo usted enseña eso? Un demonio que toma control de mucha gente porque está trabajando, los demonios que estaban trabajando en Sodoma y Gomorra, está ahorita manejándose a nivel mundial. En Nicaragua hay muchas locas y muchos cochones. Cochones le dicen a los homosexuales. Sí, a los homosexuales. Y en El Salvador me imagino que hay. Igual. Pero está escrito en la Biblia. Claro que está escrito en la Biblia. Pero sí, es un acto demoníaco. Pero yo considero que la iglesia, pues como aquí, si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios gobierne, no va a contaminar la iglesia. Esta es una prevención, como digo yo. Es un trabajo. Es un trabajo que lo tenemos que hacer para prevenir, ¿me entiendes? Pastor, yo tengo un testimonio y eran cristianos, una pareja de cristianos y practicaban, hermanos, unos actos, pero que le digo que no eran de cristianos. ¿Como pareja de hombre y mujer o hombre y hombre? Un matrimonio, hermano, un matrimonio y hacían unas prácticas que se sabe que no eran pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces el cristiano lo puede estar practicando. Están con nosotros, pero no son de nosotros. Usted no lo va a tomar como cristiano. Tal vez necesitaban enseñarles. Ellos decían que todo eso se podía realizar porque estaban haciendo en el matrimonio. Eran un matrimonio que podían hacerlo y que eso les daba placer a ellos. Hermano, como se dice, a veces el espíritu
del enemigo, el espíritu demoníaco, trabaja en el pensamiento. Por eso es que le digo, digamos, este individuo se relaciona con un grupo de individuos que andan en la vida pintándose las uñas y cosas así por el estilo. Ajá. Entonces, este tipo ya van a empezar en su mente a entrar pensamientos. Ajá. Ya van a entrar pensamientos y ya va a empezar a coger rasgos como el grupo donde está. Primero se va a empezar a pintar la uña chiquita, o se va a poner un arito. Y déjeme decirle que hay mucha gente que lo tiene, no, eso es una moda, eso es así. Pero no, el enemigo entra, o sea, usa la moda para transformar al ser humano y convertirlo en un ser humano aislado o con una mente reprobada, que no sabe qué es lo que está haciendo, no sabe qué es lo que quiere, no sabe quién es, aún andando pantalones, aún andando falda, no sabe quién es. Una pregunta. Él sabe lo que es, hermano. Ricky Martin se declaró ya lo que es. Él no sabe, él tiene una mente reprobada. Él ya lo declaró, hermano, y él lo practica tal como es. Pero él tiene una mente reprobada, porque Dios lo creó, hermana Marisa, Dios lo creó como el aspecto de Adán o como el aspecto de Eva a Ricky. Ok, él lo hizo como Adán. Él está confundido, él no sabe. La mente ha caído en una mente reprobada. Ya son las 2, hermanos. Voy a solo una pregunta y que sean acuerdo, porque fíjense que yo no toqué la clase. De verdad. No, solo quería preguntar, en el caso de que los muchachos que vienen a la iglesia, varones, porque las hembras, por uno dice, es hembra, se quitan las cejas, todo eso, ¿es responsabilidad de los padres, responsabilidad de la iglesia o de ellos mismos? Aquí hay muchos puntos. Sí. A veces, hermana, en la iglesia hay estatutos, ¿verdad? Y en el estatuto van esas reglas. Por eso digo yo, a veces no es porque no se puedan hacer saber cómo no, pero a veces lo que hace la gente es porque en la iglesia no está supuestamente el varón vestirse juvenil y andar juvenil. Si tiene barba se la quita o no va a andar con eso largo. Y si es joven, pues no se va a quitar las cejas, porque eso es antibíblico. Pero si le decimos a un joven que no se quite las cejas, que no se haga cosas, entonces va a ir de ahí no voy. Yo vi de un pastor que predicaba y dijo él, yo digo, como quiere en la iglesia una encuesta. Si aquí hace una encuesta usted, hay gente de esa. Porque miren, ese pastor dijo, ¿cómo quieren una iglesia ustedes? No, que yo no voy a la iglesia porque las mujeres no hacen lo que con las uñas pintadas. Esta es la iglesia que están haciendo aquí. Ahí lo anotó, allá estaba. Viene otro y le dice, ¿por qué tú no vas a la iglesia a los jóvenes? No, porque ahí solo quieren pantalones, así yo me gusta ver que vamos, estos fundidos, vamos para acá, ahí están. Entonces, ¿cuál es la iglesia? ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Qué papel está jugando la iglesia? Entonces, nosotros aquí si hacemos encuestas, hermano, hay gente que es así. Hacer el si hacemos el estatuto, ahora en vez de hacer el estatuto es lo que está haciendo él, enseñando. Y captar lo que Dios quiere con nuestras vidas. Por ejemplo, si usted se quitaba la ceja, yo me la quitaba y ya no me la quito porque a mí no, si usted ve unas fotos, yo ya había llegado a yo no me la pintaba tampoco, pero tenía una línea, pero como yo he oído que dicen que la ceja, que eso, que lo otro, digo yo, bueno, a mí no me perjudicaba, pero tal vez yo puedo perjudicar a otros, mejor ahí que se queden. Y ya yo digo, no está mi marido y yo así me veo bonita. Pero es porque usted la cambió el Señor. Él la cambió el Señor. Si mi marido me quiere así, Dios también. Ya los demás. Ahí es donde se acata la orden de Dios, los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, hermano bueno. Tocamos la campana.
Ok, les dejo una tarea. Hablas muy suave. Les voy a dar una tarea para el domingo. Ok. Nacieron así o se hicieron, y trate la forma de coger una cita bíblica. Pero qué triste cuando nacen y cuando nacidos en el Evangelio. Hermano, quiero terminar nomás que hermano me lea el hermano. No, hermano Rosalío tenía una cita. Segunda de Corintios 10:5. Niño, Bueno, como tarea dijimos que traiga si se hizo o así nacieron. O lo hicieron. No, aquí lo entendemos, pero el mundo no lo entiende. El mundo dice, no, nació así. El mundo lo entiende. La ciencia trata de dar explicación a lo que el enemigo quiere establecer en este mundo, en este planeta. Pero Dios dice otra cosa, hermano. Lo leo. Sí. Dice así: derribando argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y ya llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Okay. El pensamiento, el enemigo se va a levantar, pero nosotros con el pensamiento tenemos que llevarlo cautivo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, primera de Pedro 4, del 1 al 2, y ahí terminamos. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Ok, si vivimos en la carne, si andamos como chuleta, vamos a ser enchuletados. Pero si andamos bajo el Espíritu, seremos espirituales y viviremos para Dios. La carne desea todo lo que ve. La carne desea todo. Pero el Espíritu, ajá, y a veces en los mayores necesita carne fresca, desea. Esa, dice que se muera esa viejita ya, dame una doncella de la iglesia. Ok, hermano, Dios les bendiga. No vayan a decir Jesús le ama, por favor. Vamos a darle un aplauso, hermano Guillermo. Está apagado. Amén. Vamos a... Ya antes de terminar, hermano, quisiera pasar a mi hermana Nora. Gracias, hermano Guillermo. De verdad es que Dios le da la gracia a cada maestro, ¿verdad? Y el hermano Guillermo ha progresado desde que lo miré la primera vez en esta clase. Él ha desarrollado, el hombre se prepara. Lo hubiera dejado ahí, acuérdense que la otra hermana va a seguir. No que seamos sexualmente puros. Cuando vemos la verdad central, nos vamos al principio de la creación, cuando Dios creó al hombre. Creó al hombre en primer lugar, pero después dijo, es necesario que haya una varona. Y hizo, ¿qué hizo? Una mujer. Y creó a Eva. Eva era el complemento de Adán, y Adán era el complemento de Eva. Y de esa misma naturaleza, de esa misma forma, Dios creó los animales, cada uno con su parejita, con su pareja, macho y hembra. Dios creó macho y hembra.
Vamos a hacer repetir como bonito, ¿verdad? Pelo largo. Oye, el pelo largo. Qué linda la naturaleza de Dios. Gloria a Jesús. Ok. Dios creó, por eso que dice, Dios creó como seres sexuados y nos ordenó que seamos sexualmente puros. Aleluya. Y fíjense qué bonito es la creación de que Dios creó un hombre y una mujer. No creó un Adán y dos Evas. No creó dos Adanes y una Eva. O sea, Dios... Amén. El tema de esta mañana, hermanos, es un tema que... no vamos a decir, wow, qué tema tan controversial o qué tema más difícil o qué tema más para dialogarlo, más, como le quisiera decir, más tan Privado. tan controversial, porque es algo que se va a hablar de algo muy privado. Pero déjenme decirles, hermanos, que el tema de la clase es la pureza sexual. Pero esta clase no la voy a tratar con el mundo, sino que la voy a tratar con hermanos. Así es que desde antemano les digo, no es difícil, porque todos conocemos de la palabra de Dios y conocemos en el mundo que estamos, conocemos quizás en el pasado cuando no éramos cristianos, vivimos una forma irreverente en el aspecto de la sexualidad ante los ojos de Dios, pero ahora reconocemos y cada día vamos aprendiendo más y más cómo es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y voy a pedir para entrar en el tema a hermano Munguía que nos lea la verdad central. Dios nos creó como seres sexuados y nos ordena que seamos sexualmente puros. Amén. Dios nos creó como seres sexuados y nos ordena que seamos sexualmente puros. Ese es el tema. La verdad, esa es la verdad central. Dios nos creó como seres sexuados y nos ordena. Tenga su propia mujer, la casa de las fornicaciones. Si no es así, estamos contaminando, ya no estamos puros para Dios, no estamos separados para Dios. Ok, entonces la impureza, en otras palabras, es algo que está fuera del orden y del temor de Dios. Ok, eso es impureza. Y pureza es todo lo contrario, todo lo que está legalmente bajo las normas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es porque estamos entrando en el tema para ir respondiendo algunas preguntas de una vez también. Sí, profundizando más ahí a la palabra que es impureza. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que no se mezclara con la sexualidad de los demás pueblos, ¿verdad? Como en Canaán y con lo que tienen en Egipto. Con estos pueblos se metían hermanos con hermanos, padres con hijas, suegras con yernos, y los que eran más a fondo que se metían con animales, también los hombres con animales. Entonces todo esto Dios le prohibió al pueblo de Israel que no se mezclaran con esa clase de sexualidad, que respetaran sus familiares, que no vieran la desnudez del padre, ni la madre, ni el suegro, ni el abuelo, ni de la hermana, etc. Que Dios le daba a su esposa o esposo que se mantuvieran con esa pareja que Dios le daba. O sea, ¿usted cree, hermano Rosalío, que en ese tiempo, si digamos, un hijo veía a la tía desnuda y le daban deseos de estar con ella, lo hacía? Sí, en lo impuro sí lo hacían, pero Dios le prohibió eso al pueblo de Israel, que no hiciera eso.
porque ya ante los ojos de Dios ya era pecado, y ya tenía que ser excluido del pueblo de Israel, del pueblo si estaban ya cometiendo este acto. O sea que el pueblo que estaba alrededor, Dios pues desde el principio ha sido bien recto. Lo que pasa que en el mundo el ser humano ha venido cada día destruyendo lo que Dios creó, el plan de Dios. ¿A través de qué? A través del pecado. ¿A través de qué? A través de la influencia del mundo. ¿A través de qué? A través de los pensamientos y los deseos que hay en el ser humano. El versículo clave es 1 Corintios 7:2, el hermano Julio. Pero a causa de los fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ok, hermano Elías, vamos a hacer una pregunta acá. Dice la pregunta para usted, ¿qué es impureza? Impureza es hacer lo contrario que Dios exige de nosotros, que nos contaminemos con algo que está prohibido para nosotros como cristianos. Somos separados para Dios y no vamos a hacer lo que las demás personas que no conocen a Dios hacen. Impureza, vamos a decir la fornicación, una impureza. ¿Perdón? La fornicación, una impureza. Impureza porque no somos puros, tenemos que ser puros, tenemos que ser apartados para Dios. O sea, no contaminar, que es lo que Dios decía después de que no se contaminaran como las demás naciones. Entonces nosotros como cristianos también tenemos que ser lo mismo, separados para Dios, no contaminar. Por lo menos lo que dice ahí Pablo, que cada uno de esta nación, del pueblo de Israel, vivía una vida loca, corrompida, destructora. No tenían reglas, no tenían moral. O sea, la regla era lo que ellos hacían, eso estaba bien. Esa era la regla de ellos. Si yo lo hago, lo disfruto, está bien, está bueno. Entonces, ese tema, el hermano lo profundizó. Había alrededor contaminación, había mucha maldad que a Dios no le agradaba. Eso no era agradado ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió al pueblo de Israel? Que no se contaminara o que no hiciera todos esos actos vergonzosos que los demás pueblos hacían. ¿Y por qué sería que Dios les exigió eso? Porque ya Él los había separado como un pueblo santo y ya la santidad de Dios no va con ese pecado. Ok, Dios los había separado como un pueblo santo, un pueblo escogido, sacado de allá de la inmundicia para ser príncipes, para vivir bajo la voluntad de Dios. Ok, ahora bien, en nuestros días sabemos que estamos rodeados de un mundo lleno de tanta maldad y de pecado, que si usted ve, ya sea por medio de comunicación, o si usted ve quizás en los parques, en diferentes lugares, cómo se ve la inmoralidad sexual. Entonces, Dios, así como ordenó al pueblo de Israel, nos ha ordenado a cada uno de nosotros. Nos ha escogido y nos ha sacado del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos ni